es a cuál quiere llegar, hacia dónde Dios quiere que las pequeñas congregaciones se conviertan. Normalmente vivimos en una sociedad donde estamos rodeados de muchas personas y las personas cada vez estamos más conectados con la tecnología. Pero a pesar de eso, cada vez aumenta el número de personas que se sienten solos, a pesar de estar rodeados de personas. Y algunos creen que la mejor manera de evitar el dolor es aislarse, depender únicamente de sí mismo, o algunos se refugian en el trabajo y las ocupaciones diarias. Las pequeñas congregaciones no son simplemente una estrategia de Dios, no una estrategia de la iglesia. Es una respuesta divina a la necesidad humana de integrarse, de no vivir solitarios. Génesis capítulo 2 y el versículo 18, la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esto era apropiado para sus necesidades, complementarlo. Los animales fueron creados en multitudes y fueron creados en grupo, al igual que el resto de la naturaleza. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó de manera individual, de manera personal. El hombre fue creado cuando salió de las manos de Dios como un individuo solitario. Sin embargo, no era el propósito de Dios que él se mantuviese solo por algún largo tiempo. Pues debemos de entender que la soledad es perjudicial para el bienestar del hombre. Cuando me refiero al hombre y la mujer. Dios nunca quiso que el hombre esté solo, ya sea en el sentido civil o en el sentido social. Las investigaciones han ilustrado lo que enseña la Biblia acerca de la necesidad de relacionarnos. Las personas que están profundamente atadas a otros tienen la tendencia de vivir más tiempo, vivir mejor y vivir más saludables. Al mismo tiempo, tenemos la tendencia de aislarnos, de refugiarnos en nosotros mismos y nos volvemos huraños. Tenemos miedo a abrir el corazón. Y muchas veces la persona que tiene miedo a abrir el corazón es porque en el transcurso de su experiencia de la vida han jugado con su corazón y tiene miedo a que las personas sigan jugando en su corazón, con su corazón. Y es ahí donde se repite el síndrome de la tortuga. Porque cuando la tortuga se siente en peligro, se esconde en su propio caparazón. Entonces, muchas personas somos temerosas, somos tímidas a confiar en los demás y nos volvemos en nuestro propio caparazón, contradiciendo así la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dijo, no es bueno que el hombre luche sus batallas solo. No es bueno que la mujer luche sus batallas solas. Le haré una ayuda idónea, dice la palabra de Dios. Al mismo tiempo, tenemos la tendencia de aislarnos. Y algunos, el único amigo que tenemos somos nosotros mismos. Y ese amigo personal es muy negativo. Ese que nos habla a nosotros, nos habla de manera negativa.
y pone en contra a todos los demás. Ese lenguaje interno que nosotros manejamos, nos decimos, ¿y para qué vas a ir a la iglesia si nadie te toma en cuenta? ¿Para qué le vas a contar? ¿Para que ande divulgando lo que tú estás viviendo? Ese lenguaje que nosotros tenemos, ese lenguaje que se vive dentro del caparazón cuando la tortuga se encierra dentro, ese es un lenguaje muy negativo. Por eso la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre, que la mujer pelee sus batallas de manera solitaria. Entonces quiero presentarles a continuación 6 principios de la forma como Dios desea ver que cada pequeña congregación se convierta. ¿En qué quiere Dios que cada pequeña congregación se convierta? El propósito de cada pequeña congregación es que cada miembro sienta la confianza, la seguridad de poder abrir su corazón dentro de la pequeña congregación. Y para ello vamos a ir a Hechos capítulo 1 y en el versículo 14. Hechos 1, 14. Y vamos a estudiar una sola palabrita en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea el grupo que estaba ahí. Ahí habían mujeres. Ahí habían madres de familia. Ahí habían hermanos. Ahí había familia. Ahí habían amigos. Y esos llegaron a formar un grupo donde todos eran unánimes, a tal grado de poder decir, hoy no tengo dinero para el pasaje, al grado de poder decir, me vino el recibo de la energía y no tengo para pagar, al grado de poder decir, se me cumple el mes y no le puedo pagar a la señora de la tienda. Y no estoy inventando ni exagerando con lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que ellos estaban unánimes y la unanimidad les permitía que lo que ellos ganaban lo repartían entre todos para que ninguno padeciese necesidad. Todos salían de las deudas en un mes. Eso era la unanimidad. Formar parte de la iglesia, formar parte de una pequeña congregación, significa tener buenas relaciones personales. Y una pequeña congregación fortalece, las pequeñas congregaciones fortalecen nuestras relaciones de 3 maneras. Nos volvemos unánimes al relacionarnos en el grupo. Eso significa que mucho más importante que el estudio que usted va a tener en la pequeña congregación, es más importante lo que el miembro pueda expresar en la pequeña congregación. Ojalá que llegue el tiempo que no haya necesidad de predicar. Ayer, mientras el hermano Benjamín dirigía la pequeña congregación, el tiempo de cómo estuvo tu semana o de los testimonios, él dice muy bien, cada uno va a expresar algo que tenga que decir sobre su vida durante estos últimos días. Y una de las 10, de los 12, 2 eran adventistas. Y dice la primera de ellas, hace 2 semanas, dice, yo iba para Cojute y cruzando por la Santa Lucía, dice, una moto vino y me pegó. Por eso es que tengo dañadas mis rodillas. Y comenzó a expresar. Al ver las otras que ella comenzó a hablar y que no era miembro de la iglesia, dice, bueno, yo quiero contarles que
A mi niña le tenía un problema del estómago, la llevamos al hospital y nos dijeron que tenía un problema por el hígado y que era delicado. Y del hospital de Cojute la refirieron para el Bloom y pasaron una noche terrible. Pero después de hacerle varios exámenes, descubrieron que la niña estaba sanita para honra y gloria de Dios. Y entonces dice la otra, bueno, ya que están hablando, yo también quiero contarle que también el muchacho que tengo en la casa, que tiene como 16 años, que estaba allí también, había tenido otro problema de salud, que parecía que era el apéndice que le estaba por reventar, que lo llevaron al hospital, pero le dijeron que aquí en Cojute no lo podían atender porque solo operaban adultos. Entonces lo llevaron para el Bloom y se fueron en la madrugada y estuvieron allá. Y dice, ya cuando era la medianoche teníamos hambre, pero no teníamos para poder comprar porque no habíamos hecho provisión. Pero otra madre de familia que estaba cuidando a sus niños ahí, de repente, dice, subió con comida y nos comenzó a repartir a nosotros. Y hermano, uno por uno. Comenzamos a las 6, casi a las 6, el culto, la pequeña congregación era a las 5, comenzamos casi a las 6 por la tormenta. Yo vi la hora, faltaban 10 para las 7 y la gente no dejaba de hablar. Cuando terminamos, y cuando terminaron de hablar, dice el hermano, muy bien, hoy tiene el tiempo el pastor para la meditación de esta mañana. Me tardé 5 minutos. Porque lo importante no era allí la predicación. Lo importante era que la persona llegara a sentir confianza, que llegara a sentir que encontraba empatía cuando veía que el otro había pasado por la misma situación y yo estoy pasando por la misma situación. Ese es el propósito de la pequeña congregación. Los que estuvieron ayer de seguro ya no recuerdan el tema o el tema que estudiaron ahí. Pero si la pequeña congregación le dio la oportunidad de poder expresar, de poder sacar de su mente, de que toda la semana pasó encerrado en su caparazón, pero el día viernes pudo salir. Hermano, después que salimos, dice el hermano, no se vayan porque tengo aquí un pequeño refrigerio. No era pequeño refrigerio, eran 3 y 4 pupusas cada uno. Pero la gente no se fue contenta por las pupusas que comió, se fue contenta porque la habían escuchado. Y les pregunto yo, ¿y van a regresar el próximo viernes? Sí, dice, pero el próximo viernes vamos a venir a las 5. Se fueron con deseos, porque pudieron ser escuchados. Entonces, ser unánime significa que aprenda a relacionarse en el grupo. En la iglesia se nos ha enseñado a callar, pero en la pequeña congregación usted tiene que aprender a hablar. Y uno tiene que ser el primero que reviente, que rompa el ciclo del silencio. Y cuando vea que sus palabras son sinceras, entonces los otros se van a unir a poder expresarse. Entonces la unanimidad se logra al encontrar confianza en el grupo. La unanimidad se logra cuando las relaciones se vuelven fuertes fuera del grupo. Y les pregunto yo, después que terminaron, a ver, ¿cómo es que vinieron ustedes aquí? Y dice una de las muchachas que estaba ahí, es que el hermano Benjamín ha sido como mi papá. Él es el vecino en el cual podemos confiar. Qué tremendo, qué buen testimonio. Qué buen mensaje. Entonces, si nos invitó, no podíamos decirle que no. Entonces, la unanimidad es que usted no sea solamente un compañero, es que usted sea amigo fuera de la pequeña congregación.
Que si de repente escuchó que el muchacho estaba enfermo, que no se conforme, que durante la semana vaya, lo visite porque es su amigo, que su relación se fortalezca fuera de la pequeña congregación. De esa manera, los miembros aprenden a relacionarse mejor con el esposo, con la esposa, con su familia, se vuelven mejores hijos, se vuelven mejores amigos, se vuelven mejores compañeros. Había un grupo ahí como de 4 o 5 muchachos entre 15 y 17 años. Y me dicen, pastor, ¿y nosotros podemos llevar un balón? Llévenlo, porque va a haber tiempo. Y la otra muchacha que estaba ahí dice, ¿y podemos hacer fogata? Piensa que es un campamento. Bueno, la noche va a ser larga ahí para ustedes. Quiero una vez después de las 11 son libres. Entonces, la pequeña congregación quiere que sus miembros aprendan a tener y ser buenos amigos. La unanimidad se logra. Pero si yo me veo solo en la pequeña congregación, y mi relación no pasa del saludo, si mi relación no pasa de sentarme en la iglesia, si mi relación no pasa de saludarme de lejos, esa es una relación que no está creciendo en unanimidad. Entonces yo tengo que tener la confianza de soltarme, de hablar en el grupo, pero tengo que tener la confianza de seguir siendo amigo fuera del grupo. Y quiero decirles algo importante, hermanos queridos. En Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20, es clave que lo podamos leer en esta oportunidad. Porque la pequeña congregación se vuelven unánimes a tener una relación más estrecha con Dios. Eso significa, según Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien ha visto? Entonces, hermanos, la pequeña congregación es para enseñarme a amar. Si yo amo, voy a escuchar. Si yo amo, voy a hablar. Si yo amo, me voy a relacionar fuera de la pequeña congregación. Y cuando yo amo al hermano, cuando yo me expreso confianza y me muestro amigo con el miembro de la iglesia, yo estoy amando a Dios. Los miembros que tienes en tu pequeña congregación, los tienes para que demuestres cómo amas a Dios. Y para amar al que está allá arriba, tienes que amar al que está a tu lado. Segundo principio, las pequeñas congregaciones transforman nuestros caracteres. Las relaciones que se desarrollan mediante el grupo proveen beneficios específicos para los miembros de la pequeña congregación. Nuestros problemas aparecen menos aplastantes. Cuando de manera personal y de manera solitaria enfrentamos nuestros problemas, los problemas suelen parecer muy grandes y sin solución. Y si hubiera sido posible solucionar nuestros problemas de manera personal, ya los habríamos solucionado. Pero al contar con el apoyo de otras personas, recibimos ánimos, recibimos nuevas perspectivas y ayuda que solos nosotros no podríamos encontrar. Algunas veces los demás no nos van a dar un consejo. Algunas veces los demás lo único que van a hacer es escucharnos. Pero eso sentirá que se ha quitado un peso de encima. Entonces la pequeña congregación tiene el objetivo que usted tenga la confianza de poder expresar lo que le está preocupando en la vida.
de poder expresar cómo le está yendo en la vida. Y que después de salir de esa reunión, usted no salga hablando de qué bueno estuvo el refrigerio, sino que salga diciendo qué bien me sentí al estar aquí. Valió la pena estar aquí. Un rato aquí, en tu presencia, como dijo el rey David, es impresionante. En la pequeña congregación vemos la necesidad y dependencia como puntos fuertes. Las personas con tendencia a codependientes también se benefician mucho del grupo. Hay muchos que les cuesta pedir ayuda. Hay muchos que portamos un traje del superhéroe imaginario, que siempre queremos vernos fuertes, que estoy en la PC para ayudar. Ese grupo de personas se le conoce como codependientes, que lleva el manto de Superman. Pero también lleva sus propias luchas. También esas personas codependientes necesitan encontrar en un lugar de poder decir lo desanimado que se encuentran. Recuerdo en una pequeña congregación que estuve, que un hermano con muchos años de experiencia dentro de la iglesia dice: hermanos, quiero decirles algo. Yo soy miembro de la iglesia desde antes que algunos de los que ustedes están aquí nacieran. Sin embargo, los últimos años no me he sentido bien en la iglesia. Me he sentido desanimado. Y aunque no lo crean, he sentido deseos de no seguir perseverando. Y la esposa estaba a la par. Ni la esposa lo había escuchado. Y estaba ahí. Y los demás miembros de la pequeña congregación solo lo observaban. Nadie decía nada, solo lo estaba escuchando. Él ha llegado al grado de confiar en los pequeños, en los miembros de su pequeña congregación. Él llegó al grado de quitarse la capa de súper cristiano. Y los hermanos comenzaron a ver que el tiempo no te hace fuerte en una iglesia, que por más tiempo que lleves perseverando, hay momentos en los cuales te sientes débil. Y los hermanos, en lugar de juzgar, pudieron razonar. Entonces el hermano me puede entender cuando no vengo a la pequeña congregación. Entonces el hermano me puede entender cuando no voy a la iglesia. Entonces, en una pequeña congregación, aún Superman necesita quitarse el traje. No hay ficción. Resolvemos los problemas con misericordia y no con juicio. El ambiente de una pequeña congregación es un sistema de envío para que la gracia entre en las cabezas y los corazones. Aunque no les haga negar problemas, les da habilidad de mirarlos y aceptarlos. Trabajar en esto desde una posición de amor, en lugar de una posición de juicio. Cuando usted esté en una pequeña congregación, haga dos cosas. Escuche con amor y no juzgue. Porque el día que juzgue, usted le va a hacer tanto daño a la iglesia. El día que usted vea pecando a otro hermano y usted lo exprese sin hablar con el hermano, hará un daño más grande que el hermano ha hecho.
Entonces, en una pequeña congregación tenemos que aprender a escuchar con amor y a no juzgar. Estaba en otra pequeña congregación. Cuando el esposo, y ahí estaba con la esposa. Esas para mí han sido una de las experiencias más impresionantes que Dios me ha permitido vivir dentro de una pequeña congregación. Estaban juntos los esposos y llegó el momento de hablar y habló el esposo y dice: miren, hermanos, tienen que saber que nuestra relación como pareja no está bien. Nos ven bien dentro de la iglesia, pero no estamos bien. Y si hasta el día de hoy estamos juntos por la misericordia de Dios, y no sé por qué otra cosa más. Pero el sábado, dice, después que salimos de la iglesia, yo iba tan decepcionado porque nos venimos enojados para la iglesia. Solo nos hablamos para lo que era necesario dentro de la iglesia. Cuando llegamos a la casa, no había para comer. O sí había, pero no para comer juntos. Entonces se decidió ir a beber. Y contando, me fui a beber. Y los hermanos escuchando, pero escuchando con amor, no para juzgar, no para criticar, no para señalar, sino para empatizar. En una pequeña congregación, los miembros tienen que llegar a tener la confianza y hablar con honestidad. Poderse expresar, ser unánimes, tener la certeza de que los que me escuchan me van a escuchar con oídos de amor. Que si no tienen nada que decir me van a callar, pero no me van a criticar, no me van a juzgar. Y ese día, ese hermano se quitó un peso de encima, ya no tenía que ocultar. Gracias a Dios, no lo consumó. Dios se le intervino en el camino, le interrumpió el camino y tuvo que regresar a la casa. Y ya no se fue a beber. ¿Te imaginas llegar a ese nivel de confianza que a pesar de que eres miembro, puedas llegar a tu pequeña congregación y decirle: hermanos, después del sábado, mientras ustedes estaban almorzando, yo iba a estar bebiendo en un bar? Y que sientas la confianza que los hermanos no te van a juzgar. Que al contrario, más de algún otro hombre casado se le va a acercar, le va a decir: yo entiendo perfectamente lo que tú estás viviendo. Y esas pocas palabras pueden ser suficientes para saber que no estás solo en esta lucha. Todos necesitamos un lugar para aceptar, para experimentar, para integrar todas las partes de nosotros mismos en una atmósfera de amor y seguridad. Una función fundamental para las pequeñas congregaciones es que los miembros aprendan que todos cometemos errores y que todos podemos llevar nuestros errores al grupo, que todos podemos involucrarnos en el proceso para superarlos. Hay una diversidad de sufrimiento entre los miembros. Reconocen que los demás no lo rechazan, sino al contrario, se unen más. Esa es unanimidad.
Soy un pecador alcanzado y necesitado de la gracia de Dios, pero sigo siendo pecador, necesitado de la gracia de Dios y necesitado de la gracia de los otros. Que cuando me vean caído me digan, levántate, en lugar de pasar de largo, como levita. Que se detengan, no para burlarse, que se detengan para levantarme y decir, aquí siempre serás bienvenido. Cuando una pequeña congregación llega a ese nivel, terminan las expectativas de que no son realistas de los otros y aceptan a otros a medida que ellos también se sienten aceptados. Los miembros se vuelven menos rígidos y ansiosos, más flexibles porque los problemas inesperados no los sacan del equilibrio. Aprenden rasgos de madurez en el carácter como la paciencia, la perseverancia, el perdón y el autocontrol. Las pequeñas congregaciones pueden crear una atmósfera en la cual el líder, con el dolor y las luchas, provee muchas cosas buenas en nosotros. Y quiero dar 3 ejemplos sencillos. Cómo tú puedes comenzar rompiendo el hielo para probar que tu pequeña congregación es digna de confianza. Que allí van a haber miembros que te van a escuchar con amor y no te van a juzgar. Cuando te toque estudiar o trabajar en sábado, no nos escondamos. Hablemos con franqueza. Expresémoslo en la pequeña congregación. Cuando sintamos debilidad por algún vicio, en lugar de escondernos, mejor expresemos nuestros deseos. Cuando hubo una enfermedad en la semana y tuvimos que salir de emergencia, expresemos. Hablemos. Lleguemos a ver cuán unánimes podemos ser dentro de una pequeña congregación. Hoy hemos visto que las pequeñas congregaciones son mucho más que reuniones semanales. Primero fortalecen nuestras relaciones. Porque al relacionarme con los demás, fortalezco mi relación con Dios. Porque así como yo necesito la gracia de Dios, yo necesito conceder la gracia a los otros que son parte del mismo ejército, que llevan sus propias batallas al igual que yo, que el enemigo los atacó durante la semana, pero que en la pequeña congregación no voy a llegar allí para terminarlos de destruir. Que la pequeña congregación es la unidad de salud cada semana, donde los miembros, después de haber librado una guerra en sus trabajos, en sus familias, en sus casas, llegan heridos, llegan golpeados, pero que en la pequeña congregación van a ser atendidos, que van a ser curados, que no van a ser juzgados. Hemos visto que las pequeñas congregaciones transforman nuestros caracteres, enseñándonos a compartir nuestras cargas, aceptando y ayudando con las cargas de los demás con honestidad. Cuando una pequeña congregación cumple el propósito de Dios, deja de ser únicamente un lugar de reunión y se convierte en una verdadera familia espiritual, donde cada persona encuentra aceptación, restauración y esperanza. Ese es el propósito. Desde el Edén, Dios declaró: no es bueno que los cristianos vivan sus cristianismos solos. No es bueno. Tienen que aprender a vivir en grupo. Tienen que aprender a compartir la comida.
Ayer decían, ¿y qué vamos a llevar de comer? Y dice, yo voy a llevar una libra de queso duro. Es que no es lo que van a llevar, es cómo lo van a compartir. Yo pongo esto, yo pongo lo otro. Eso, si tú llegas, te sientas, solo haces el saludo, no hablas en el resto de la pequeña oración y te vas. No empatizas con los demás. Eres un Adán soltero. Y ese cristianismo solitario no es bueno. Por eso las convenciones sirven para que el hermano aprenda a dar de lo que tiene. Porque cuando tú comienzas a compartir, comienzas viendo que las tortillas que tú hiciste con tanto amor se las están comiendo todos. Que miras que la verdura que tú preparaste, que la ensalada que tú preparaste están comiendo todos. Comienzas a empatizar con los demás. Dejas de estar solo y comienzas a entrar en comunión. Necesitamos fortalecer, necesitamos ser unánimes para honra y gloria de Dios. La iglesia de San Nicolás tiene una de las mejores pequeñas congregaciones a nivel de distrito. Necesitamos dar el segundo paso. Necesitamos aprender a hablar y a escuchar con misericordia. Necesitamos aprender, si no tengo nada que decir, voy a callar, pero no voy a criticar. Cuando lo vea en la calle, voy a fortalecer mi amistad. ¿Sabes cuándo es que ya llegaste a ese nivel? Cuando de repente tengas algo bueno en la casa y el Espíritu te pone y te dice, comparte con el hermano. No te lo pidió el líder. La confianza ha crecido, que tú ya no te quieres quedar para ti. Entonces eso muestra que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Tienes que lograr que el Espíritu Santo trabaje en ti. Les pregunto en esta oportunidad, ¿cuántos nos gustaría ser miembro de una pequeña congregación donde nos escuchen con misericordia y no nos critiquen? Pueden ponerse de pie los que les gustaría formar parte de esa pequeña congregación. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, tú has establecido 6 pequeñas congregaciones aquí. Algunas veces, Padre Santo, el líder se siente agotado, se siente cansado. Pero hoy quiero pedirte que renueves sus fuerzas. Que a cada miembro, Señor, les permitas descubrir para qué fueron llamados a una pequeña congregación. ¿Con qué propósito están allí? Con el propósito de amarte a ti. Pero para amarte a ti, tienen que aprender a amar al miembro de la pequeña congregación. Gracias, Señor, por esta oportunidad para reflexionar en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.